todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Práctica Test. Hoy revisaremos un tema muy importante porque se llama La persona en el tránsito. El antiguo libro ya centraba a la persona en el foco principal de la conducción, de la convivencia vial, de todo en el fondo. Porque cuando hablamos de siniestro de tránsito sabemos que el 90% ocurren por falla humana, ¿cierto? O sea, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras habilidades, nuestras costumbres, obviamente influyen en la conducción. Entonces tengo que tratar de ordenar eso, sobre todo cuando me estoy formando y estoy estudiando el libro para poder aprobar el examen, porque todo eso va a ayudar a tener una conducción segura, etc. Pero para poder aprobar el examen tengo que sí o sí estudiar estos contenidos. Así que damos la bienvenida a profe Anthony, que nos va a contar de qué se trata este tema de la persona en el tránsito. Profe, ¿cómo estás? Bien, David, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, profe, todo bien. Qué bueno. Bueno, bien, como dices bien tú ahí, la persona en el tránsito habla directamente de la persona, obviamente, porque la persona que conduce tiene una gran responsabilidad, ¿cierto? Ajá. Y se encuentra permanentemente solucionando problemas en el tránsito. O sea, mira. quizás no es que nos vayan poniendo problemas, Obstáculos, pero sí nos vamos a ir encontrando frecuentemente con situaciones de las cuales obviamente tenemos que saber reaccionar y saber solucionarlo en el momento. ¿Ya? Perfecto. Y tenemos que tener claro que la capacidad del ser humano tiene un límite. ¿Ya? O sea, no somos... Física como psicológica, Claro, en todo sentido. no tenemos que sobreestimar nuestras capacidades para conducir. ¿Ya? Siempre tenemos un límite, ya sea visual, ¿cierto?, de reacción, etcétera, Perfecto. el cual solemos olvidar al tomar el volante muchas veces. ¿Ya? Por eso es cuando uno ya tiene confianza, ¿cierto? Claro. En la conducción. Por ello es importante que al momento de iniciarte como persona conductora estés consciente de cómo actúan las y los usuarios del tránsito y su capacidad para tomar decisiones. Perfecto, profe. Profe, hay 4 efectos visuales, que es una forma de decir, que está en el libro, que nuestra propia percepción visual nos engaña. Exacto. ¿Cierto? O sea, cosas que yo veo no son. No es que voy a ver un león que no está, no. Pero hay cosas que hacen en la vía, ¿cierto? La proyección de ciertas líneas, que yo no calcule bien los vehículos que vienen o los objetos los vea más lejos o más cerca. Esta frase que estaba en los espejos retrovisores siempre, que la fueron cambiando, no sé si ya es obligatorio o no. A veces estaba en inglés, que los objetos están más cerca de lo que aparentan, ¿cierto? Claro, no, más lejos de lo que aparenta. ¿Más lejos de lo que Sí. aparentan? Sí, es más lejos, sí. Yo creo que más cerca. Porque tú los ves y están más cerca, así que cuidado, están más cerca de lo que tú crees. Más cerca de lo que... ¿Cierto? claro, sí, más cerca de lo que ¿Cierto? aparentan. Porque claro. estos vidrios... O sea, en el espejo se ve más lejos de lo que realmente Ajá. están. Claro. ¿Qué características tienen estos espejos retrovisores, profe, para toda la gente que está aprendiendo? Recuerden que siempre en Práctica Test, uno de nuestros principios fundamentales es la empatía. Nos vamos a cero. O sea, si usted recién está entrando en este mundo de la educación vial o la conducción, ¿qué características tienen estos vidrios, profe, que se ven distintos a un espejo El normal? espejo, claro, es que al ser convexos, Son convexos. claro, Ah. para abarcar más espacio en el ¿Ya? espejo, tienen una forma en la cual se ve más pequeño, por así decirlo. Ese es el Ya. tema, que el vehículo lo vamos a ver más pequeñito, por verlo más pequeño, obviamente. Ahí Para entra abarcar más, como las cámaras, ¿cierto? Una percepción, claro, al verlo más pequeño vamos a pensar que está más lejos de lo que realmente está. Pero no es al así. tener esta forma, claro, no es Ya, así. porque no son espejos convencionales, hay que aclarar eso. Claro, ¿Ya? no son. Es No que son- es para eso, para tener mejor visualización. Lo más del espejo, panorámico Lo posible. más panorámico posible. Tienen esta forma y hace que el vehículo se vea más pequeño, pero a la vez esa percepción de verlo más pequeño nos hace pensar que está más lejos de lo que realmente está. De lo que realmente está. Y estos efectos visuales son parecidos. Por ejemplo, perspectiva lineal. ¿Cómo lo podemos explicar en un podcast, profe? ¿Qué es la perspectiva lineal? Bueno, habla, por ejemplo, de dos líneas convergentes, por ejemplo, ambas soleras. ¿Ya? Los dos En- bordes de la calle, en el Sí, fondo. en un camino de una pista por sentido, por ejemplo, ambas soleras, estas dos líneas convergentes parecieran encontrarse en un punto que está más alejado de lo que realmente se encuentra. O sea, donde se unen las líneas, que Sí. son la proyección de los bordes de la calle, el objeto que yo veo ahí, que puede ser un peatón, un animal, un vehículo, ¿cierto? En realidad me hace pensar que está más lejos de lo que realmente Exacto. está. O sea, que está más cerca, tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Ahí, por ejemplo, ¿qué me podría influir en tomar una decisión de hacer un viraje? Por ejemplo, si yo veo un vehículo que viene, que lo veo... Un viraje a la izquierda, por un viraje ejemplo. a la izquierda, claro. En aparte una de calzada que de doble sentido. Es súper difícil saber la velocidad del otro vehículo. Muy ¿ya? difícil de Es complejo, estimar. Entonces, ahí tengo que tener ojo con con esa perspectiva, por lo menos. Ya, con la perspectiva lineal. Sí. Me dice que las cosas están más cerca de lo que aparentan. Claro. Eso dice. Así podría estar escrito para que fuera más fácil. Vamos al segundo, densidad de pauta, profe.
Bueno, la densidad de pauta sucede cuando hay mayor densidad de objetos, ¿Ya? por así decirlo. Una ciudad, más hartos objetos, vehículos más cosas. juntos, por así decirlo, ¿Ya? provocando que estos se perciban más lejanos de lo que se encuentran. De nuevo, están más cerca de lo que aparentan, ¿cierto? Exacto. Esa es la frase. O Si, la- si alguien estudia el libro en papel, anótelo ahí. Ya póngale más cerca de lo que aparentan. Exacto. El tamaño relativo Ya, el tercer efecto visual. que se produce cuando objetos del mismo tamaño son percibidos de tamaño distinto Ya. debido a la distancia entre estos y la persona. Autos, camiones, Es cosa- edificios. ahí les pongo un ejemplo, los postes. Uno cuando va mirando los postes del alumbrado, cuando va El por un más camino... el que lejano está se ve más lejano, chiquitito. Se me parece que fuese más chiquitito. Y anteriormente a la densidad de pauta, pareciese también que los que están más lejanos están más juntos, pero al final También. están a la misma distancia Exacto. y son del mismo porte todos. ¿ya? El de los postes creo que es el mejor ejemplo. El profe. mejor ejemplo, claro. Y En esto que ambas. hacía la gente para jugar con las cámaras, como de apretar la cabeza o algo, También. se puede ver así. Po. O sea, si yo lo pongo con una cámara y veo un poste, se va a ver más chiquitito. Y antiguamente, bueno, todavía son técnicas tal vez muy anticuadas, pero la gente que dibuja o diseña ocupaba los lápices para sacar medidas. ¿Ya? O sea, siempre está eso de que lo más lejano se ve más pequeño, una proyección lógica, ¿cierto? Ya, hasta ahí tenemos tres profes y los tres dicen lo mismo. Sí. Los objetos están más cerca de lo que aparentan. Claro. Porque estos efectos me hacen pensar que están más lejos. Perspectiva lineal, densidad de pauta y tamaño relativo. Pero ¿qué pasa con el sobrecubrimiento, el cuarto efecto visual? Dice que un objeto que cubre a otro parece Ya. hallarse más cerca. O sea, lo contrario a los tres efectos anteriores. Claro. Parece verse más cerca de lo que realmente está. Claro, o sea, si un objeto está cubriendo a otro, Sí. por ejemplo, pareciera que está mucho más cerca que el que está, que está cubierto. Claro. Y pueden estar juntos prácticamente. Ajá. Ya, eso más que nada quiere decir este efecto de sobrecubrimiento. Perfecto, profe. Perfecto. Mira, el último capítulo que tuvimos, ¿ya? Hablamos de la concentración. ¿Qué es la falta de concentración? ¿Qué ocurre acá en el libro? ¿Qué debo saber sobre esta falta de concentración? Bueno, aquí por ejemplo las distracciones al conducir son la causa de muchos siniestros, ¿cierto? Si te distraes tendrás menos tiempo para reaccionar ante un imprevisto. Ya es claro, o sea, si yo por ejemplo miro hacia abajo, miro hacia el lado, miro el celular y justamente pasa algo, voy a tener menos tiempo de reacción. Mi capacidad de Claro. reacción no va a ser la óptima. Entonces, conducir requiere toda nuestra atención, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. O Oye, sea, qué bueno el ejemplo que diste, profe, de relacionar esta falta de concentración a la capacidad de reacción. Claro, en la medida que yo esté concentrado, voy a tener una buena reacción, ¿cierto? Exacto. Y hay una edad, profe, es la edad, porque esta edad no se repite mucho, ¿ya? El rango etario de las personas que tienen la mejor reacción como conductores. es de los 35 a los 50 años. O sea, estoy en la edad perfecta, porque tú divides la diferencia y da mi edad justa. Ya. O sea, estoy en el mejor punto de mi reacción. Espero Ya. que sea buena la reacción que tengo ahora, porque se supone que después va disminuyendo con el tiempo. Claro, ¿Cierto? Te exacto. demoras más en reaccionar. Ahora, ¿por qué pasará, profe, que es de 35 a 50 y no es a los 25? Mira, pienso en el deporte, casi todos los deportes olímpicos, por ejemplo, o ya el más popular, el fútbol. La edad ideal es saliendo de la adolescencia, entrando en la adultez y ojalá ni siquiera pasar de los 30 años. Las mayores capacidades del ser humano físicas, ¿cierto? Y si la reacción es una capacidad física de pisar el freno, de ser muy hábil, ¿por qué no estar ahí? ¿Por qué serán personas que Se tienen dice- más edad? Se dice que las personas conductoras expertas tienen una reacción mucho más rápido. Ya Ya. no sé, acá por ejemplo, si ponemos una persona que aprendió a manejar a los 40 años, no sé si va a tener Sí, tan va a tener buena esa reacción todo el rato, Entonces, mira. claro, yo creo que va por ahí, que una persona de 35 a 50 años, La sacando mayoría cuenta, tal vez ya tiene licencia antes. ya, sí, No todos. Hablando de conductores, ¿cierto? Hablando de conductores de 35 a 50 años, cuando alcanzan, yo creo, el mayor grado de madurez, obviamente, su mayor reacción es porque esto es experiencial también, Mira. obviamente de la misma experiencia, se han encontrado muchas situaciones donde han tenido que reaccionar rápido, entonces, obviamente no se van a paralizar, no van a dudar, van a Exacto. reaccionar. Yo creo que es directamente por eso. Y mira, y por eso también se hace el test de reacción simple, este pedal que uno tiene que hacer en los exámenes psicotécnicos, que mucha gente se pregunta, ¿y para qué hacen esas tonteras? Que la tijera, que no sé qué. Y el examen de reacción simple mide eso. Tu La tiempo de reacción, ¿cierto? Con un pie, llevarlo del acelerador al freno. Si el vehículo automático, mecánico, siempre el mismo movimiento. Exacto. O sea, tienes que ser el más rápido del oeste con tu pie derecho en llevarlo de un pedal a otro. Y qué bueno lo que tú dices, que tiene relación
con la madurez, imagínate. O sea, la experiencia y la madurez van a poder hacer que tenga una buena reacción. Y el tiempo de reacción, profe, ese tiempo está medido. ¿Cuánto es ese tiempo de reacción? Se dice que es de un segundo. En promedio. En promedio, obviamente hay conductores que reaccionan un poco antes, Ya, perfecto. pero ese debería ser el promedio de un segundo. De un segundo, mira. Sí. Perfecto. Que es el que sirve para el cálculo, ¿cierto? Claro, o sea, ahí nosotros podemos decir cómo sacamos ese tiempo de reacción multiplicando la primera cifra por 3. Entonces, Perfecto. también está cuando nos preguntan en un segundo cuánto avanza tu vehículo, multiplicando la primera cifra de la velocidad por 3. Es lo mismo. Perfecto. Profe, vamos de nuevo a algo relacionado con la visión. Yo juntaría todo, ¿ya? En el libro lo hubiera puesto todo juntito. Visión del conductor, de la persona conductora. Claro. Pero ahora vamos de nuevo a la capacidad visual. Ya hablamos de esos 4 efectos más arriba. Ahora quiero que hablemos de la capacidad visual y cuéntanos qué es el efecto ceguera. Ya, es un efecto obviamente que se puede dar en algunas circunstancias. Al conducir en la oscuridad es frecuente que se presente, ya que a pesar de que no se miren directamente las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario, es posible que algunos rayos de luz se reflejen dentro del ojo y empeorando, en este caso, por corto tiempo la visión. Cuando se ve, por ejemplo, que el vehículo no tienen bien ajustadas sus luces. Perfecto. O que directamente vienen con las luces altas y no las bajan. Ahí podríamos decir efecto ceguera real temporal. ¿Cierto que ahí suena claro. mejor? Esos conceptos ayudan a decir que es real, o sea, pasa a personas con o sin problema a la vista, que en ciertas situaciones de la conducción de verdad no ven por 1, 2 o más segundos. Exacto. ¿Cierto? También Pueden cuando- llegar a ser segundos. Claro, cuando hacemos nosotros un viraje y justo nos da el sol en la cara de una, también puede dar Súper complicado. complejo, o cuando salimos de un túnel y nos da el sol de una, la visión se adapta un poco a la oscuridad en un Pero túnel. se demora en adaptar. Claro, Y eso que tarda puede ser, como te digo, 1 o 2 segundos, pero son metros que uno avanzó. exactamente. Y después de salir del túnel también se demora en adaptar a la luz del sol directamente. Si te da la luz del sol directamente, también puedes tener ese efecto ceguera. Efecto ceguera. Mira, y digamos al tiro el efecto túnel para que no se confunda con este, ¿ya? Porque en el libro aparece el efecto ceguera, real temporal, que es lo que tú dices, un problema con cambios en la luminosidad, etcétera, y hacen que yo no vea o que quede encandilado por un pequeño lapsus de tiempo. Pero hay otro efecto que se llama efecto túnel. ¿Cuál es el efecto túnel? El efecto túnel es que cuando nosotros, por ejemplo, aumentamos la velocidad, nuestra capacidad de visión se encoge, por así decirlo. Perfecto. Nuestra visión periférica, panorámica, Ya. se va encogiendo. A mayor velocidad, en mi campo visual se encoge. O ¿Ya? sea, los pilotos de Fórmula 1 no ven mucho hacia los lados. No, ven no, para nada. casi solo hacia adelante. Sí. Muy, muy poquito. Ven la pista nomás. No alcanzan a ver al público, a saludar, Claro, nada. exacto. Porque van muy, muy rápido. Obvio. Entonces, en una autopista yo no voy a ver tantos detalles por los costados. No, para Es más o nada. menos eso, ¿cierto? Exacto. O sea, se dice, no sé, cuando uno puede ir a 30 kilómetros por hora, puede tener un 180, nuestra capacidad, Ya, que es el máximo. nuestro ángulo de visión. Lo subo a 50, ya tengo 100. Voy, subo a 70, ya tengo menos. Ya a más de 100, 120, tengo solamente un 30% de mi capacidad visual, de mi Perfecto. visión Perfecto, profe. panorámica. Bien, eso es el efecto ceguera y hablamos del efecto visión de túnel para que no se confundan, ¿cierto? ¿Cómo aportar a aumentar tu visibilidad? Eso sale como un cuadro, pero está enfocado a los peatones, creo. Claro, está enfocado a los peatones porque se dice que la utilización de vestimenta favorable para la visibilidad es una forma de contribuir a tu seguridad y a los demás. La ropa oscura refleja solamente el 5% de la luz, la ropa blanca un 90% y los materiales retroreflectantes entre un 90 y un 98%. Claro. No Sí. solamente para los peatones, yo creo que también para los ciclistas. Exacto. No, te voy a dar un ejemplo. Si me gusta el rock y me visto de negro, si voy en un auto, no es un problema hasta que me baje. Exacto. Pero cuando me baje, puedo tener en mi guantera lo que por regla debo tener, que es un chaleco, Chaleco reflectante. reflectante. Y ahí me vería muy lejos. Y me salvo, me veo bien, ¿cierto? Para ver la avería. Es el Exacto. tema del vehículo, solo por caso de emergencia, ¿cierto? Pero si usted no va a andar con un chaleco reflectante, con ropa oscura debe ser consciente de que se ve menos como peatón, ¿cierto? Ese es el tema. Claro. Exacto. Esto lo deberían literalmente enseñar en los colegios, porque eso afecta al peatón más que al conductor. El conductor lo sabe, pero si una persona no la viste, va a ser un problema gigante. ¿Y qué es este tema, profe? Yo creo que tiene mucha relación con esto de la ropa cuando no ve a un peatón. La percepción selectiva. ¿Qué es eso? La percepción selectiva es como cuando una persona, por ejemplo, le cuesta un poco más ver las cosas que no está esperando ver. Ya.
ya por así decirlo. Lo O sea, predecible. dice, no siempre se ve oportunamente lo que es más importante. Las personas funcionan de tal manera que descubren lo que están dispuestas a ver. Esto es lo que esperaban encontrar. Dicho de otro modo, lo que nos espera ver no se descubrió o tardará mucho más en hacerlo. Y qué manera de decirlo tan enredado el libro. Sí, creo que buscaron la forma más enredada de poder decirlo. En la neurociencia hay algo más simple. Dicen que el cerebro toma atajos. O sea que el cerebro completa el mapa de lo que tú ves con lo que tú esperas, ¿cierto? Claro. Así como los recuerdos no son tan fieles en realidad, sino que el cerebro va armando con pequeñas partes porque toma atajos. Es tan aleatorio a la realidad que el cerebro se estresaría si tratara de hacer todo al 100%. Entonces toma atajos. Y en la conducción hay muchas cosas que yo no voy a esperar ver y por eso me va a costar más, ¿cierto? Exactamente, O sea, como aquí por están ejemplo. hablando de un efecto, sonaría exagerado, un efecto cerebral, ¿cierto? Es como, por ejemplo, yo justo voy tomando una curva, te lo voy a poner así, porque ¿Ya? es súper complejo esta parte de la percepción selectiva y me costó entenderlo en un principio igual. Es rarísimo. Voy tomando una curva en una vía rural, una curva a la derecha, obviamente no tengo visión que viene después de la curva. Yo siempre voy a estar imaginando la curva despejada, ¿cierto? Las líneas, los árboles que seguían a los lados, pero quizás si se me atraviesa un animal va a ser lo último que yo voy a ver. Porque no lo estoy esperando. Porque claro. lo esperaba ver. Y sobre todo un animal, imaginemos bajito. ¿ya? Bajito, claro, un mejor. animal grande obviamente va a ser más A fácil lo de mejor ver. un ciclista por la orilla, Puede una ser. persona, un peatón caminando por la orilla, sí lo voy a alcanzar a ver o sí lo esperaba en algún momento el cerebro verlo. Un vehículo más adelante detenido también, pero quizás un animal me va a costar un poco más. Va a ser más extraño, ¿cierto? Exacto. Esa es la famosa percepción selectiva. Y la localización, profe, todos estos son los conceptos del libro. Ya dice, anteriormente vimos como el conductor, ahí habla un poquito del ejemplo, ¿cierto? Ajá. Además, existe como la forma en la que el conductor mira durante la conducción, hacia dónde y en qué orden, durante cuánto tiempo mira el conductor. Ok. Entre esos tres factores depende la habilidad de cada persona y van variando con la experiencia. O sea, Bien. aquí yo creo que habla de lo que es la la visión directa, Ajá. un poco la visión directa, la visión periférica, qué visión utiliza más, a cuál favorece más en este caso. Se dice que los conductores más experimentados utilizan un poco más su visión periférica que los conductores novatos o principiantes. Ellos Perfecto. centran más su vista en puntos fijos y utilizan más su visión directa. Perfecto, profe. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a la visión periférica y directa? Es lo que estaba hablando. Lo que tú me estabas precisamente ahora. contando. Sí, exactamente, sí. O sea, Vamos. eso más que nada. Se dice acá que en partes externas de la visión periférica la agudez o nitidez visual es de menos del 0.1%. O sea, Casi nada. yo no voy a reconocer las cosas con mi visión periférica. O Sino sea, que si con yo la visión viene directa. algo acá, yo quizás voy a descubrir, yo sé que viene algo, pero no lo reconozco, porque Claro. por lo que dice acá, la agudeza visual es de menos de 0.1, yo voy a ver algo nomás que viene. Podríamos decir una silueta. Exactamente. Sé que hay algo acá que se mueve, no sé si una Entonces- moto, una bicicleta, qué persona es. Exactamente. Entonces yo descubro las cosas con mi visión periférica, pero las reconozco directamente con mi visión directa. O sea, yo tengo que mirarlo directamente y saber, es un vehículo, un auto que venía acercándose, o mirarlo directamente a través del espejo retrovisor. Eso te iba a decir. Por eso es tan importante entonces educarse en la conducción respecto a el mirar los espejos y mirar hacia el entorno, ¿cierto? Exactamente. Claro, no mirar es por conducir encima. pegado adelante esperando que la nueva pantalla del vehículo moderno me resuelva todo, o los nuevos sensores, porque hay vehículos que tienen hasta sensores en los espejos ya, sino que es importante que yo me gire para ver, ¿cierto? Exacto. O sea, ni siquiera mirar solamente los espejos. Obviamente los espejos son esenciales, los vamos a utilizar Totalmente. todo el rato, pero tampoco tengo que confiarme solamente del espejo. Yo, por ejemplo, pongamos ejemplo, yo voy a cambiarme de pista. Yo miro el espejo retrovisor, ¿cierto? Muchas veces ni siquiera tengo que girar la cabeza para mirar el espejo. Solamente me muevo un poquito, Un veo poco. los ojos, listo. Pero resulta que justamente venía alguien al lado mío y en el espejo yo no lo veo. No, no lo ves. Entonces Está en tengo tus que hacer puntos este ciegos. movimiento, tengo que mirar por encima de mi hombro, es súper importante. Sobre cuando se están estacionando, cuando están retrocediendo, miren encima de su hombro, giren, maten todo lo que son los puntos ciegos. Ya utilicen todos los recursos. Aunque el vehículo tenga sensores, gente que se confía mucho de eso, que tiene Sí, sensores, obvio, o sea, de proximidad. la- Uno tiene que mirar. De hecho, en el estacionamiento siempre se sugiere, y por lo menos yo lo pienso así, es moverte muy lento, pero mirar, girarte, estar atento a lo que estás haciendo, ¿cierto? Sí, obvio. Porque uno va literalmente, sobre todo cuando está aprendiendo, tanteando, va avanzando. Tal vez muchas personas aprendiendo, no sé, le han pegado un carro en el súper, pero lo importante es que no le peguen a una persona o a otro vehículo, ¿cierto? Exacto. Entonces uno tiene que hacerlo con tranquilidad. No son muchos los segundos que ganas si es que te apuras más que eso.
La información limitada, profe, el procesamiento de la información lo hablamos con la percepción selectiva, más o menos se entiende, el efecto de visión de túnel también, pero ¿qué pasa con este punto real de cruce? Porque puede salir en una pregunta al examen. Claro, yo hace un rato dije que era difícil, por ejemplo, calcular la velocidad ¿Ya? en la que venía el vehículo que venía en sentido contrario, por ejemplo, en la percepción selectiva. Perfecto. No, la primera, en la percepción lineal. Ya es complejo, aparte de que yo lo veo más lejos el vehículo que viene en sentido contrario por la percepción lineal, no sé a qué velocidad viene. Eso Exacto. es muy difícil de estimar. Entonces, siempre nosotros, cuando viene un vehículo en sentido contrario, tenemos un punto real del cruce y un punto estimado. El cerebro estima que el punto de cruce va a ser justamente en medio. Ya tira una pista. Porque toma atajos. Claro, O sea, toma atajos el esa cerebro, forma de claro. decirlo muy simple, ¿cierto? Entonces resuelve rápido nomás. Claro. Saca promedio. El cerebro es un poco salomónico. ¿Tú Claro. sabes lo que es salomónico? Que es dividir por la mitad de punto. Cuando hay un conflicto, la mitad para cada uno y nadie más pelea. Nuestros Claro. papás a veces eran muy salomónicos con los hijos. Se están peleando, mitad para cada uno. Si siguen peleando, nada. Exacto. Entonces, claro, el cerebro dice al medio. Punto. No me hago más problemas. No puedo gastar más tiempo en esto. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, claro, el punto real del cruce va a ser siempre antes, más cerca de nosotros. Lo mismo que la visión, ¿cierto? Exactamente. O sea, O sea, está más cerca de lo Está que más nosotros cerca creemos. porque el cerebro no está sumando ambas velocidades. No, solo lo está promediando. Está promediando, obviamente, el vehículo que viene en contrario a nosotros, viene una velocidad más la velocidad que estoy avanzando yo, esas velocidades se suman y a esa velocidad nos estamos acercando nosotros. O sea, Exacto. es mucho mayor que la velocidad que nosotros estimamos, por lo cual el punto de encuentro va a ser mucho más cerca Mucho. de mí. Perfecto. Que Ya. es lo mismo que el impacto. Si uno impacta de frente dos vehículos, se suman las velocidades. Y esa es la fuerza del impacto. Claro. No a la velocidad que iba cada uno de los vehículos. ¿Cierto? Profe, viene luego el tema del equilibrio emocional, ¿cierto? Pero antes vamos a saludar a alguien que hace que te sientas bien. Que como persona en el tránsito estés tranquilo porque tengas tu vehículo con todos los accesorios que necesita. Que huela rico adentro del auto, que esté limpio. Porque no es llegar y decir, oye, voy a limpiar el auto, no sé, con toallitas húmedas de bebé. ¿Ya? No, tiene que ser todo con productos adecuados. Y no tan solo para mantenerlo limpio el auto, sino que para tener accesorios cuando te vas de vacaciones, esas barras de techo que uno requiere. Hay gente que le gustan las parrillas, los portaequipajes, slingas, esos pulpitos que uno usa a veces para amarrar sus mochilas, todo lo que tú quieras. Todo eso está en Autoplanet y además de todo eso, repuestos, cosas muy específicas para los vehículos. O sea, todo lo que necesita tu vehículo, donde lo puedes encontrar en 65 tiendas en todo Chile y en autoplanet.cl. Además, en los beneficios de los clientes Autoplanet, que solamente registrarte vas a encontrar a practicatest.cl porque hay descuentos exclusivos para los clientes de Autoplanet. Así que enviamos ahí un gran saludo a todo el equipo de Autoplanet. Profe, cuéntanos entonces esta conducción segura que requiere equilibrio emocional. ¿De qué se trata? Esto tiene harto que ver con el capítulo anterior, convivencia vial también, Ya. ¿cierto? Uno tiene que tener ahí respeto, solidaridad. Acá también, por ejemplo, tenemos que tener capacidad de raciocinio, o sea, Perfecto. pensar, y de decisión también. O sea, tengo Mira. que muchas veces tomar decisiones. Por lo mismo que para optar a la licencia de conducir es necesario haber cumplido los 18 años, excepcionalmente 17, ya que esa es la edad que la sociedad ha fijado con el momento Claro. donde se ha alcanzado el grado de madurez necesario para conducir responsablemente. Ya, lamentablemente este escenario no es igual para todas las personas. Las cifras demuestran que las personas conductoras jóvenes se ven involucrados con mayor frecuencia en siniestros de tránsito que aquellas de más edad. Ya, aquí se dan algunas conductas de las cuales por qué se ven obviamente más los Ajá. jóvenes más envueltos en siniestro. Por ejemplo, una es la excesiva necesidad de autoafirmación. ¿Ya? Lo que los hace más competitivos y dispuestos a no obedecer A tomar riesgos, ¿cierto? riesgos, así como que necesitan ellos decir, no, yo sé manejar, A yo creer manejo rápido. que el riesgo es bajo. Claro, también. O sea, no, es que en este caso la necesidad de autoafirmación es querer Demostrarle a los otros, demostrarle a sí. los otros o demostrarse a sí mismo que ellos pueden manejar rápido, que por qué todos van más rápido y yo no. Eso podría ser también capacidad de conducción sobrevalorada, que sobrevaloran perfecto. sus capacidades, lo que había dicho yo hace un rato, ¿cierto? Piensan que no van a chocar nunca, que nunca les va a pasar porque yo soy muy buen conductor y toman medidas como, por ejemplo, beber alcohol, no utilizar el cinturón de seguridad, entre otras. Comportamiento exhibicionista en grupo, ya lo Mira. que comentaba hace un rato, que todo va muy de la mano. Asumir mucho riesgo al conducir, ¿ya? Y la influencia de la publicidad, especialmente por aquella que incita al riesgo. Mira,
Mira, yo todo eso lo llamaría el efecto Marty McFly, porque en esa película, muy antigua, pero a mucha gente sé que le gusta todavía, le decían gallina y él se atrevía a hacer cosas, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es la diferencia de todos nosotros con Marty McFly? Que no estamos en una película. O sea, Claro, exacto. de verdad, a veces esta idea de, no, pero atrévete, tú puedes. En la conducción no sé qué tan buena será. Al inicio, para aprender, sí. No tengo que tener miedo, no tengo que tener, obviamente, amaxofobia. Puedo equilibrar esa percepción del riesgo, pero en realidad atreverte a cosas de las que no eres capaz, ¿para qué? No Claro. tiene ni un sentido, ¿cierto? Que ahí está este tema de la necesidad de autoafirmación, de ceder a la presión del grupo, que pasa principalmente en esa edad, ¿cierto? Exacto. Aunque no todos. Volvemos a repetir eso, sabemos que hay jóvenes que son ultra responsables y lo hacen muy bien, por supuesto, pero tristemente las estadísticas demuestran que en esa edad hay más problemas. Claro. Y esa estadística te la tienes que aprender para el examen teórico de conducción. Profe, para cerrar, cuéntanos estos 5 factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro. Ya. Bueno, acá, por ejemplo, estos factores podrían explicar el comportamiento que lleva una mayor tendencia a sufrir siniestros de estas personas, ¿cierto? Ajá. Por ejemplo, la actitud frente al tránsito, no se percibe la conducción como algo que pueda llegar a ser peligroso, ¿ya? Primero, Por lo que difícilmente adoptarán comportamientos prudentes al conducir. También las atribuciones sobre el comportamiento. Muchas personas jóvenes creen que conducen mejor que el resto, ¿ya? Por lo que se les atribuyen los errores a las demás personas. O sea, siempre los demás Claro. tienen la culpa, nunca yo. Experiencia en la conducción. Gran parte de las personas dentro de este rango etario no tiene demasiada experiencia en la conducción, lo que hace que no perciban bien los riesgos. Ya siempre también lo decimos, una persona puede haber aprobado su examen con los 38 puntos que tiene el examen teórico, ¿cierto? En la parte médica, excelente, el psicotécnico, todo Puede ser espectacular en dio eso. su vuelta, el examinador lo felicitó por haber ¿Ya? manejado muy bien, pero aún así esa persona puede no tener la experiencia suficiente. Obviamente, lo más probable es que no la tenga, porque toda esta experiencia que se habla acá es una vez conduciendo, o sea, Esa práctica. Es práctica. Es como las horas de vuelo de los pilotos, ¿cierto? Exacto. Se miden los pilotos, usted puede ser el piloto más espectacular, pero siempre le miden sus horas de vuelo Exacto. para ciertos trabajos, etcétera, etcétera. O se me ocurrió una idea, siempre buscando ejemplos para poder entender esto, tal vez como las artes marciales, ¿cierto? ¿Puede existir un maestro de artes marciales joven? Sí, puede existir, pero la mayoría son un poquito más viejitos, ¿cierto? Claro. Claro, porque hay excepciones, hay personas excepcionales, de hecho. Entonces, deben haber muchos conductores jóvenes que son excepcionales, que de verdad parece que tuvieran más experiencia, o son muy responsables o muy hábiles. Pero la mayoría, lo normal es que ganemos experiencia. Y como tú bien dices, si saco licencia a los 40, es igual que si fuera un chico de 18. Sí. ¿Cierto? Tengo que manejar para ganar experiencia y poder hacerlo muy bien. Exactamente. Luego dice nivel de control, confían mucho en su capacidad de controlar el vehículo en situaciones peligrosas, por lo que asumen más riesgos. Ya, perfecto. Y la baja percepción del riesgo, que también lo vimos en el, Que lo hayamos visto, en ¿cierto? el capítulo pasado, ¿cierto? Muchas personas jóvenes no ven como peligrosos situaciones de riesgo, por ejemplo, conducir tras haber ingerido alcohol, por lo que su comportamiento será más arriesgado. ¿Ya? Exactamente. Este tema, como otros temas del libro, como siempre decimos, son más extensos, hay que revisarlos en profundidad. Y recuerden, la clave para probar es aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje disponibles. ¿Dónde está la mayoría de esas oportunidades? En practicatest.cl. O sea, de verdad ahí puedes estudiar de manera sincrónica, asincrónica, en tu estilo de aprendizaje. Si eres más visual o eres más auditivo. Así que te invitamos a descubrir todo lo que existe en practicatest.cl y a seguir escuchando el podcast que te ayuda un poco a conocer lo que aparece en el libro para la conducción en Chile. Así que, profe, hasta la próxima. Hasta la próxima, David.